Ya comienza Ládralo, un programa de la Corporación Raya dedicado a la vida y la protección de los animales. Por un mañana animal libre de crueldad, somos Corporación Raya. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Ládralo, un podcast de Raya dedicado a la vida y la protección de los animales. Mi nombre es Juliana Barberi. El mío es Camilo Cardona. Y les damos la bienvenida a esta nueva emisión del programa. Gracias, Juli. Bienvenida de nuevo a estas tierras Muchas no gracias, inundables. no inundadas aún. Antes inundables y hoy canalizadas de Medellín, Antioquia. Bueno, Juli, este es uno de esos programas que uno a veces dice, ¿lo hacemos o no lo hacemos? ¿Qué vaina volver al dolor, cierto? Porque me imagino que no llegaste como muy llena de esperanza en las situaciones, ok. Cuéntenos primero de a dónde vienen y por qué este capítulo se lo vamos a dedicar a ese tema. Bueno, venimos, las personas que no conocen el trabajo de Raya, nosotros llevamos 21 años, llevamos para los 22 años trabajando, pero hace 15 años empezamos uno de los programas que más nos caracteriza y por el que más nos reconocen las personas, que es como el de atención en las comunidades más vulnerables del país, de atención de los perros y gatos, hay veces caballos, hay veces burros, pero por lo general perros y gatos, principalmente enfocada en la esterilización de perros y gatos, pero también hemos atendido desastres o situaciones de desastres después de algún evento meteorológico pues como complejo. Entonces esta vez estuvimos en La Mojana, que es un área del país que abarca diferentes departamentos, es enorme, hay una ciénaga enorme y hay un dique. Ese dique se rompió, uno de los diques que se llama el dique Caregato, se rompió y pues por temas que yo no voy a discutir aquí, pues que nosotros oímos allá algunas razones por las que se vive rompiendo, pero en resumidas cuentas, una de las razones por las que se rompe o por las que no está arreglado es porque se han robado toda la plata, ¿cierto? Entonces se roban la plata del dique, otras personas se benefician de X o Y manera, pero el dique a cada rato se rompe. Pero lo que pasó esta vez es que con el cambio climático, el fenómeno de la Niña y la situación normal de lluvias y de inundaciones que causa la zona, pues el problema creció a una magnitud que muchas de las comunidades que estaban alrededor de esas áreas de inundación quedaron incomunicadas. Y pues con esa incomunicación viene el hambre. Y los animales allá, pues como sin juzgar a nadie, no tienen la importancia que tienen en una ciudad como Medellín o una ciudad como Bogotá, pues fueron los más perjudicados, son los más perjudicados. Entonces los animales están muriendo de hambre allá. Cuando tú dices que la relación es una relación, pues ahorita lo podemos hablar más a profundidad, pero es una relación, no la del peludito, la mascotica, es muy diferente a como la conocemos, quienes seguramente conectan desde porque tienen internet y tienen ciertas comodidades, pero cuando uno habla de una comunidad rural, esa relación es muy diferente, ¿cierto? Sí, es que yo ni siquiera me atrevo, porque es que uno dice rural y uno se imagina, pero esta gente está aislada en la PM, o sea, eso ya es un territorio pues como muy lejano, de muy difícil acceso, y sí, la gente, vuelvo y repito, no es por juzgar a nadie, de forma justificada y no justificada, pues la relación con los animales es una relación muy instrumental, ¿cierto? Entonces los perros sirven para cazar o sirven para, en estos casos vimos mucho pues perros o fincas que tenían muchos perros que pues los usan para evitar el abigeato, o sea el robo de vacas, ¿cierto? Y pues muchos de esos perros son de personas que tienen un poder adquisitivo bueno, pero la mayoría de esos perros son de personas que ni siquiera tienen con qué comer. Y uno de los comentarios que más recibimos cuando llegamos fue, ¿y a nosotros qué nos trajeron? Algunas personas con rabia, otras personas con esperanza, y esto es, como lo digo, voy a decir varias veces, justificado, pero también injustificado, ¿cierto? Era injusto con nosotros que estábamos haciendo el esfuerzo, pues uno dice, pero ¿cómo así? Estoy haciendo este esfuerzo. Pero también es justo porque es que nadie se ha acordado de esas comunidades, nadie ha mandado ni una ayuda a esas comunidades.
Es muy teso porque ahí vienen muchas discusiones que no nos competen pues a nosotros desde el programa de Ráyalo. Uno dice... Ráyalo no se llama el programa. Ráyalo, siempre digo Ráyalo, ládralo. Que una de ellas, que hace un tiempo hablaba con un conocedor de la zona y él decía... Es que también fue romper el vínculo animal que tenemos, o sea, con el animal que somos. Esas comunidades eran anfibias y dejaron de serla para dedicarse a la ganadería. O sea, todo gira alrededor de nuestra relación con otras especies. Sí. Vos lo considerabas, lo pensabas en esos largos tramos, pues por ríos o por la ciénaga inundada. Pues lo que yo veo allá es que definitivamente la ganadería se apoderó, ¿cierto? O sea, lo que antes deberían ser bosques, ahora es potrero, ¿cierto? Los bosques desaparecieron, mucho potrero, el agua está contaminada por culpa de la ganadería, hay muchos búfalos. Ahí tiro una pullita a los que siguen echándole la culpa a 100 hipopótamos de la eutrofización del agua. Hay muchos búfalos, muchos, por todas partes hay búfalos. Y como vos decís, la gente ahora, desafortunadamente muchas de esas personas dependen de esas explotaciones para sobrevivir, ¿cierto? Volvamos al tema de la situación de los animales. ¿Será que escuchamos el conocimiento de Cata? Vamos a ver, Cata es la otra de la Corporación Raya, fuimos 3, Catalina, Mayerly y yo. ¿Estuvieron acompañados con quién? Antes de ser injustos. Sí, antes de ser injustos, sí. Estuvimos, este operativo lo hicimos gracias o en compañía de Proyecto ALA, que es una organización de Bogotá liderada por Luis Carlos Sarmiento, y allá nosotros tuvimos la base, pues digamos, de operativo en San Marcos, y en San Marcos se nos unió Eider es de Sincelejo, él pues es un muchacho que trabaja mucho con rehabilitación de fauna silvestre, pero también ayuda en temas de animales domesticados, y estuvo con nosotros, al igual que el señor José Luis, que también vive en la zona, el señor Don Alonso, que también vive en la zona, y también pues en algunas ocasiones se unió a nosotros Jimena de Ruta Ecoanimal, y la señora María B. de Sincelejo también, que ella tiene la Fundación Defensora de Animales de Sincelejo. O sea que se van uniendo manos ahí. Sí, pues van cuando pueden. Nosotros pues porque sí destinamos todos los días, pero por ejemplo estuvimos fijos Eider, Catalina, Mayerly, Luis Carlos, Don Alonso, José Luis y yo. Ya Jimena iban en los ratos que pues los días, el día que podían. Pues arrancaban y porque es lejos, o sea, Sincelejo es lejos, son 2 horas y media, entonces pues no podían ir. El día entero para ellos. Bueno, entonces ahora sí, oigamos a Cata como más para entender un poco la situación veterinaria que encontraron en los animales que lograron ver, porque en lo que uno ve de lo que ustedes hicieron, pues realmente es un infierno, o sea, eso es gigante. Ahorita hablamos del infierno. Bueno, welcome to hell. Gracias, Cata. La situación de los animales de La Mojana es bastante grave, no solamente de los perros y gatos, que eran los objetivos en este caso de nuestra misión, sino en general de todos los animales que conviven alrededor de los seres humanos que viven en esta zona, es decir, los caballos, las vacas, los cerdos, los pollos, las gallinas, todos literalmente están sufriendo por el hambre. La condición nutricional es muy mala, son animales que están desnutridos, vemos animales caquéxicos, es decir, que ya hasta la masa muscular de su cuerpo se consumió tratando de sobrevivir, animales deshidratados donde la piel literalmente se veía pegado a los huesos, con un hambre voraz, desesperados por el alimento que llevábamos, y obviamente con un sistema de defensas pues que tampoco está siendo competente, ¿cierto? Entonces vimos procesos respiratorios, conjuntivitis, procesos de infección e inflamación de la piel, es decir, dermatitis asociadas al clima, la humedad, al calor. Vimos muchos ectoparásitos, principalmente garrapatas, y sabemos que las garrapatas son transmisores de muchas otras enfermedades muy graves que pueden llevar a anemias severas y a la muerte de estos animales. Son muchos sentimientos y sensaciones encontradas frente a esta situación. Allá pues era una inmensa tristeza al ver cómo los animales literal se estaban muriendo de hambre, pero también es una sensación
de qué va a pasar, ¿cierto? De incertidumbre, de impotencia, porque es una problemática inmensa, o sea, es una problemática muy grande que lo hace sentir a uno pequeño, lo hace sentir insignificante, porque sus acciones se quedan muy cortas frente a la situación real de la problemática. O sea, es una zona que necesita una atención del Estado inmediata, evidente, permanente, desde todos los puntos de vista, ¿cierto? No solamente los animales están abandonados allá, sino también los humanos. Es una situación crítica que necesita una atención permanente. O sea, nosotros mejoramos la calidad de vida por unos días de estos animales, cambiamos el hambre que tenían por unos días, pero ¿cierto? Solamente los espacios que recorrimos, la cantidad de animales era impresionante, o sea, eran más de 800 animales solo en esas pequeñas veredas, en esos pequeños asentamientos, unos muy retirados de otros, lo cual dificulta mucho más el accionar si se quiere hacer jornadas de esterilización. También para poder ir a hacer esterilizaciones se necesita recuperar esos animales, pero entonces ¿cómo los recuperamos si están viviendo en estas condiciones? O sea, se necesita una permanencia de las ayudas allá y eso pues evidentemente solo lo puede costear, pienso yo, el Estado, ¿cierto? Nosotros como ONG, nosotros como personas particulares, pues nos sentimos impotentes, nos sentimos frustradas porque la situación que se vive allá es muy, muy grande y necesita de acciones inmediatas muy, muy grandes también. Pues Juli, muy, muy duro lo que cuenta Cata y pues uno entiende que estas cosas lo llenan a uno, lo cargan de emociones, ¿no? O sea, yo me imagino que conciliar el sueño era gracias al cansancio, más no a la tranquilidad. Yo no dormí nada. La semana entera en vela, No, pues uno pues pensando... era muy, pues no sé, me costó. Yo que soy tan juiciosa, tan juiciosa con mi sueño. Yo siempre duermo muy bien, pero no. Esta semana yo le decía, yo me levantaba así como un zombie, yo decía, no he dormido nada. O sea, pues sí he dormido 2 o 3 horas, así como... Y no hay sueño profundo, No, el clima, o sea, clima. era todo estaba... Cayeron muchas tormentas en la noche, entonces uno se imaginaba, no, esto va a amanecer inundado mañana. Pues sí, como que muchas cosas se me pasaban por la mente. Y además que el ventilador hacía mucho ruido. Pero hablando de ruido, una cosa que vi que te hizo mucho ruido en las publicaciones que hicieron durante los 3 días que uno no sabía si... 4 días, sí, 4 días, que uno no sabía si esperanzarse de que, bueno, que al menos hay gente que lo hace, que se toma el trabajo de ayudar, o quedar como con ese vacío de... Es que esto es una cosa quijotesca que no va a tener fin. Pero una cosa que sé que te hizo mucho ruido fue el tráfico de fauna. O sea, vos lo mencionabas las cicoteas, me imagino que mucho problema con las iguanas. Contanos un poco qué fue lo que vieron allá, cómo fue eso y por qué te taladró tanto. Vea, porque la primera salida, nosotros cada día íbamos a un lugar diferente, ¿cierto? La primera salida fue el miércoles. O sea, lo primero que nos recibió en una comunidad cuando fuimos fue una mesa en la carretera. La gente a la que se les inundó sus propiedades o sus lugares de residencia, todas migraron al borde de la carretera. Entonces vos en el borde de la carretera ves unas construcciones, unos cambuchitos, pues, ¿cierto? Sí. Como donde está viviendo las personas. Provisionales, pues ahí mientras se inunda. Pero quién sabe, porque es que la niña... Bueno, igual ahí no sabemos qué va a pasar, porque con los 3 récords, llevamos 3 récords de temperaturas más altas. Esto, como dicen los científicos, los propios que están monitoreando el clima, estamos en territorio desconocido. Ya es impredecible, no sabemos qué va a pasar. ¿Cierto? Entonces, pues se espera una niña muy fuerte, pero quién sabe, vamos a ver qué pasa, ¿sí o no? Pero entonces, lo primero que nos recibió fue una mesa cuadrada, en la que yo veía unos bulticos. Yo, ¿qué es esa mierda? Cuando nos acercamos eran por ahí 12 icoteas o más, sí, por ahí 12 icoteas volteadas patas para arriba, ahí en pleno carretera en el sol. Yo
contabilicé que por lo menos estuvieron 6 horas ahí, patas para arriba, intentando voltearse para escapar, porque pues estaban ahí asustadas, el sol las estaba calcinando, o sea, y eso fue lo primero que nos recibió. Y las tienen ahí para que los que no saben para qué venden las psicoteas. Para comérselas. Como casi todo. Como casi todo, ya todos se lo comen. No estoy juzgando, esto es una realidad, yo no lo voy a desconocer, ¿cierto? Y tampoco voy a ser condescendiente. Yo no creo que la gente de allá sea mala, pero la realidad es que se comen todo. Se comen todo y entre ellas se comen a las psicoteas. Y pues las formas de matarlas son aterradoramente crueles, son horribles, y pues la forma de captura en la que se comercializan, todo ese tráfico y esa cadena es horrible. Digamos que, pues, hombre, yo ni sé qué decir, o sea, fue una imagen tan impactante que yo quedé como, ¡ah! Y lo peor de todo es que tuvimos que al lado, casi a los 5 metros, establecer el pedacito donde íbamos, la única parte donde había sombra. O sea, durante todo el tiempo las estuve viendo. Y yo como que intentaba, no mire, pero es inevitable, uno mira y fue mucha. Sí, es muy teso y cuando ustedes estaban en eso, estaban en el preparativo para decir no más Olé, entonces uno decía, bueno, vamos a salvar unos toros, pero bueno, nuestra relación con los animales sigue siendo cada vez, pues como que cerramos una especie, ni que una especie, cerramos unas razas de una especie, le cerramos la posibilidad. Una actividad, una miserable actividad. Pero falta mucho trecho. Sí. Y ahí frente a eso, Uli, también, ¿qué otros animales supiste que se vendían? Pues los canarios. No, todo. Canarios estaban en todas partes, loras, serpientes, babillas, todos, los pisingos, los monos aulladores, los titís, todo, o se comercializa o se come. Entonces, sí. Y cuando... Y lo peor de todo, Cami, perdón, es que, por ejemplo, yo le preguntaba a don José Luis o a don Alonso o al mismo Eider, que trabaja con fauna silvestre y ayuda en el rescate, y es un muchacho pues muy arriesgado, y él se mete y pelea a pesar de que es súper peligroso, o sea, esto es una mafia, es muy peligroso, nosotros no podíamos decir nada, o sea, nosotros vimos algo y nos... ¿cierto? Nos sacan los paracos, sí, o sea, sí. Porque la verdad, y ellos mismos dicen, aquí ni siquiera puede llegar la autoridad ambiental, allá Corpo Mojana, que es la autoridad ambiental, se tiene que quitar el chaleco si va a hacer alguna cosa. ¿Por qué? Porque no los dejan, y uno dice, pero es que las autoridades no hacen nada, no es que no hagan nada, es que no pueden. Yo no estoy defendiendo a las autoridades. Sí, además que cuando uno dice autoridades es un eufemismo, porque la autoridad ya no es el Estado. Ládralo. Y bueno, hablando de los sentimientos, pues como de todas esas emociones que genera una operación de estas, pues quiero darle paso al profesor Juan Camilo para que desde La Verdad Duele, él mismo hable de sus propios sentimientos. La verdad duele. Bienvenidos a otra edición de La Verdad Duele. Hoy estoy haciendo esto desde un lugar muy especial. Estoy celebrando, como casi todos los años, mi cumpleaños número 61. Lo celebro generalmente solo, y en esta ocasión, como el año pasado, me vine a la selva del Chocó y estoy en un lugar bastante remoto. Caminé un rato muy muy largo por una quebrada para arriba de un pueblito que se llama Mecana, por una quebrada muy bonita, a una selva que es tal vez una de las selvas más hermosas del mundo. Y lo más irónico es que los productores de Ládralo, Juliana y Camilo, estaban pensando o se imaginaron este espacio como un espacio en el que yo básicamente iba a divertir a las personas, hablando de cosas charras o por lo menos de cosas terribles, pero de manera jocosa, así como doy mis clases. Sin embargo, no he podido darle al clavo en los últimos 3 o 4 programas. Y hoy, pues decidí grabar esto aquí, no lo tenía pensado, pero se me ocurrió que lo que estoy sintiendo hoy precisamente es una cosa terrible. Y es que en esta belleza del lugar, es una selva húmeda tropical, la más húmeda del mundo,
Hay árboles al lado mío que miden 40, 50, 60 metros, de 4 y 5 metros de diámetro en las raíces. En las ceibas, por ejemplo, están inmensas. Hay bromelias, musgos, pájaros. La quebrada suena ahí al fondo, oigan. En todo caso, mi intención era pues dejarles saber a ustedes lo que estoy sintiendo y pues no es bueno, ¿ok? Me da mucha tristeza que algo como lo que yo estoy en este momento viviendo sea ya de alguna manera una cosa efímera. O sea, estaba precisamente preguntándome si era que la naturaleza tenía una especie de tope de finalización, 4.000 millones de años, y que nosotros los humanos éramos simple y llanamente una especie de instrumento de la naturaleza misma de finalizarse. Y eso me tiene pensando, porque pues muy triste que la naturaleza, después de volverse consciente, o la materia, después de volverse consciente, y pongo eso entre comillas, consciente a sí misma a través de nosotros, seamos nosotros los conscientes, la especie consciente, la que precisamente estamos destruyendo la naturaleza misma. Es una cosa súper irónica. No creo que nunca vaya a lograr entenderlo. En primer lugar, porque no sabemos todavía si la naturaleza viva y consciente existe en algún otro lugar en la galaxia. Yo me imagino que sí. Yo me imagino que no debe haber, que no puede haber, que el espacio es tan grande que sería un desperdicio de espacio, irónicamente, ¿no? Que la naturaleza es más grande que simple y llanamente lo que pasó aquí en el planeta. Sin embargo, esta es la única que conocemos y sería muy triste que nosotros fuéramos, si es que es la única vez que la naturaleza se volvió consciente a sí misma a través de la inteligencia, a través de nosotros, sería muy triste que nosotros fuéramos quien la destruyéramos. No puedo imaginarme, de subida acá me vi 2 o 3 árboles gigantes, ceibas caídas, entre comillas, porque básicamente las tumbaron para cosecharlas, y estaban llenas de animales, de plantas. Por ahí hay un estudio de un señor que contó cerca de 10.000 especies en un solo árbol. Entonces me imagino que cada uno de esos árboles que yo estoy viendo en este momento tengan esa cantidad de especies o similar, y me da mucha tristeza, y me disculpo con ustedes por desahogarme en este momento de mi cumpleaños número 61, metido en la selva en el Chocó, en esta diatriba triste y nostálgica. Lo que estoy realmente sintiendo es una cosa que se llama solastalgia, que después hablaré un poco en otro programa de eso. Entonces, nada, esta es la versión número algo de Ládralo, no recuerdo, la 4ª, la 5ª, la 6ª, quién sabe, a quién le importa de todas maneras. Y pues aproveché estar en este lugar tan hermoso para grabarla, me pasé un minutico de lo que debía usar. Les agradezco muchísimo por escucharme y por entender, y hasta la próxima en otro episodio de La Verdad Duele. Pero vayan a La Mojana, disfruten esos atractivos turísticos, hay mucha cosa por conocer y es muy lindo. Es muy lindo, es hermoso. Es que es muy es hermoso, la zona es muy linda, y yo creo que también cambiar la relación con la zona podría ser muy atractivo. Incluso Carlos Castaño, el arqueólogo... Ya, yo pensé que ibas a hablar de otro Carlos Castaño. Ese también tuvo relación con la zona. Sí, pero ¿por qué vas a hablar Carlos de ese? Castaño, el antropólogo, tiene unos proyectos muy grandes en su cabeza con la UNESCO para reconciliarnos con la inundabilidad de La Mojana. O sea, disfrutemos de ella, aprovechémosla, porque es un Pero ecosistema aprovechémosla único. bien. El problema es la ganadería. Él dice, bien. el único inconveniente es que haya tanta vaca allá. Y él no es vegano, él disfrutará seguramente su churrasco, pero él dice, si esas tierras no estuvieran destinadas a engordar vacas y a enflaquecer pobres, esa es una Pero de la sus verdad, frases, la verdad. seguramente podría ser uno de los lugares turísticos más lindos, dignos Del de país, visitar, sí. de Latinoamérica, Sí, incluso dice de América. Muy hermoso, En es fin. muy hermoso. Y hablando, nos fuimos a hablar, ahí me volteé para la industria pecuaria.
ya medio lo mencionaste, pero es que es terrible, ¿no? O sea, es que las vacas tienen más derechos allá frente al uso de la tierra, frente a... Las vacas no, la ganadería. La ganadería, la vaca no tiene la culpa. Sí, bueno, no son las vacas, es la ganadería, ¿cierto? Sí. No solamente la ganadería, que ya ocupó todo, pues colonizó, desplazó, abusó y todo, de todo, tanto lo que no es humano como lo que sí es humano, ¿cierto? De la tierra, del agua, del aire, de los árboles, de los otros animales, de las vacas, de todo, ¿cierto? Pero también de las personas, ¿cierto? Entonces, la ganadería es una mierda, o sea, yo no sé cómo en este momento de la historia puede alguien seguir defendiendo eso, o sea, es que no, empobrece a la gente, a los únicos que les das a los terratenientes, pero el resto de la gente es pobre, miserable. Yo veía a las personas y yo decía, pero es que están viviendo se supone que esta tierra ganadera debería tener un poco de riqueza, pero tiene riqueza para los que son los dueños de la tierra, no para la gente. Que ni viven allá. Ni viven allá. Entonces, bueno, eso. Pero también por otro lado está que el sustento de muchas familias alimenticio son los animales. No solo los animales de la fauna silvestre, como ya lo hablamos, sino los animales domesticados. Entonces, si ya, digamos que, por ejemplo, para las personas de las grandes ciudades, la relación con los perros y los gatos es tan distinta como la es allá, mucho más es la relación que tienen esas personas con los animales de la industria pecuaria. Entonces, nos tocó ver mucha crueldad hacia los pollos, hacia los marranos. Es súper cruel, es muy miserable la vida que llevan esos pobres animales. Voy a contar solamente una anécdota. Volvíamos de Majagual para San Marcos y delante de nosotros alcanzamos un motociclista y yo veía de lejos que llevaba una cosa muy rara atrás. Y cuando nos acercamos era una cerda muy grande, seguramente ya la llevaba que le cortaran el cuello. Y la tenía en una parrilla amordazada, ella no podía, o sea, obviamente no podía, las patas amordazadas, estaba amordazada ella, y se me quiebra la voz porque recuerdo la urgencia que ella, pues que yo veía en ella de respirar, hacía un esfuerzo por respirar, porque no podía. Que más todo su peso, que seguramente engordaba para que pesara mucho. Estaba ahí, casi con la cabeza colgando, porque la parrilla pues no la cubría toda, era una parrilla con la cabeza colgando, amordazada, intentando respirar. Y yo decía, Dios mío, la vida de los animales es muy miserable, muy, muy miserable. O sea, nosotros somos seres muy crueles, muy, muy crueles. Y eso me lleva a un paréntesis que quiero hacer, que algún día ojalá ya habláramos de esto, y es esa tendencia de redes sociales de algunos influencers, y yo con la palabra influencers no me refiero a alguien chévere, sino a alguien muy, muy regular, de influencers que ya es que no son veganos, porque su cuerpo les dijo, porque la Pachamama los cualquier tontería, porque ya no les resonaba, ¿cierto? Y la realidad es que no son, o porque se enfermaron, pero la realidad es que todo eso pasa porque no les importaron nunca los animales, nunca. Y yo me pongo a pensar cómo uno puede, desde una ciudad en la que tiene absolutamente toda maneras de elegir y todo el acceso a todo, por lo menos por el momento, tener el descaro de decir que sigue patrocinando, que ya no es vegano, o sea, no, yo ya no soy antirracista, yo ahora ya sí entendí para qué llegaron los negros a este mundo. A América, ellos al mundo Bueno. llegaron para poder tener negros, porque no, Dios los mandó. Sí, es como volver a echar un retroceso. Es que no, entonces yo ahora mi cuerpo resuena con degollar animales, ahora mi cuerpo resuena con eso. Falacias muchas, pero ¿qué hacemos? Escuchamos primero a uno de tus aliados, sí. Uno de los aliados de Raya, para entender un poco también cómo le fue, qué sensación le queda
qué retos. Y que nos explique un poquito algo de eso que llaman One Health o una sola salud. El concepto de una salud hace referencia a la relación equilibrada o de pronto un balance entre la salud humana, la animal y la ecosistémica. ¿Esto qué quiere decir? Que en la medida que la salud animal, por poner un ejemplo, esté en óptimas condiciones, así estarán las otras dos. Y se aplica para cualquiera de las tres. Entonces lo que buscamos con el concepto de una salud es que las tres saludes estén en condiciones en que nos puedan mantener a humanos, animales y a los ecosistemas en la mejor condición posible. Sin embargo, hay una definición que es muy reconocida entre todas las organizaciones que trabajamos el concepto de una salud y que trabajamos por los animales, y es la del OLEP. El OLEP es el panel de expertos de alto nivel de una salud, por sus siglas en inglés. Y básicamente la definición corta que ellos plantean sobre una salud, sobre el concepto de una salud, es que es un enfoque unificador integrado que procura equilibrar y optimizar de manera sostenible la salud de las personas, los animales y los ecosistemas. ¿Cómo aplicar el concepto de una salud a la actividad que realizamos recientemente en La Mojana? Esta es una pregunta súper importante, pero también súper compleja, ya que, como se evidenció, en La Mojana hay muchas falencias y hay fallas en todo lo que tiene que ver con una salud animal, una salud ecosistémica y una salud humana. Entonces, lograr el balance allí es realmente complejo. El trabajo que nosotros hicimos es supremamente importante porque nos enfocamos en un grupo específico de animales. Estamos hablando de los perros y gatos domésticos, y quisimos brindar alimento, no sé si sea lo suficiente, pero suficiente para que en el tiempo de una semana estos animales se hayan podido recuperar físicamente, anímicamente, y tengan un poco más de nutrientes. Pero por otro lado también se les hizo unos tratamientos veterinarios que los van a ayudar a recuperar su salud. Entonces estamos haciendo un aporte bastante significativo que las entidades gubernamentales no han tenido en cuenta para, digámoslo, poner ese grano de arena para el balance de una salud. Estamos aportando directamente hacia los perros y gatos, pero esto se va a ver reflejado en la salud, por ejemplo, de las familias, de las familias y las comunidades donde estos perros y gatos viven. Si no se empieza a trabajar en el ecosistema como tal, ni los animales ni las personas van a encontrarse bien. Pero nosotros, como personas que ayudamos a los animales, no podemos esperar a que una autoridad o un organismo cumpla con sus funciones y resuelva los muchos problemas, porque en este caso es la ruptura del dique Caregato que no lo han arreglado. Pero aparte de eso, en los años anteriores ha habido inundaciones, por supuesto que menores, pero hay otros temas en los cuales nunca se han involucrado. Solamente para hablar de unas cuantas, las condiciones en que viven muchas familias. Si las familias, si los humanos están en condiciones no adecuadas, pues también los animales van a estar en condiciones no adecuadas. Es como una cadena sin fin, ¿verdad? Es un reto gigantesco que hay en ese sector particular, este sistema gigante de humedales que hay en La Mojana. Y yo creo que si bien el esfuerzo nuestro, a pesar de que fue muy grande, se queda pequeño ante tanta necesidad, que sí hay que hacer mucha presión para que los organismos que ayudan a las personas y los organismos que se encargan de la parte ambiental pongan más empeño e inviertan más dinero y esfuerzos en este sector para que se cumpla el concepto de una salud, ¿verdad? Que en este momento tristemente vemos que no, la salud, ni la salud humana, ni la animal, ni la ecosistémica se encuentran bien. Solo un comentario adicional que nos muestra cómo beneficia la actividad nuestra en lo que los campesinos de la región nos han dicho. Más puntualmente, hace un par de días recibí una llamada de una de las muchas personas donde estuvimos visitando sus animales, y simplemente llamó a agradecer, a decir que su comida estaba por acabarse, pero que los animales habían engordado un poco.
pues, digamos en términos de ellos, que los veía en mejor condición corporal. Con esto uno ya sabe que el trabajo valió la pena y que sí tiene un impacto positivo. Como sabrán, la idea es hacer una segunda distribución de alimento y así sea un granito de arena, es un aporte que está específicamente ayudando a esos animales y a sus comunidades. Sarmiento, no puede tener un apellido más bogotano, ¿cierto? Sí. Pues digo yo, desde acá de Medellín uno dice Sarmiento, eso tiene que ser de La Calera, no sé, pues yo no conozco muy bien a Bogotá, de Chico, de las que uno dice, es cierto, la Javeriana, bueno, en fin. Muchas gracias a él y la explicación. Pero pues yo tengo una objeción. Échela, que yo creo que vamos por el mismo lado, pero eche la objeción. Vea, a mí eso me parece muy romántico y muy chévere, y yo pues vuelvo y repito, Luis Carlos es una de las personas que más ha trabajado por los animales en este país, ya como 35 años dándole a eso. Pero a mí ese tirito me parece un pajazo mental, además que me parece supremamente antropocéntrico. Es como la salud de los animales, pero para que haya salud humana. La salud del ambiente, pero para que haya salud humana. O sea, seguimos pensando que todo en el planeta y en el universo y en los multiversos y en todo lo que exista está girando alrededor de la permanencia humana en la Tierra. Y de la comodidad. Y todo lo contrario, o sea, estamos haciendo que todo gire a nuestro alrededor, pero para acabarlo todo. No consideramos la importancia del árbol por ser árbol, sino el árbol porque me da sombra, porque me da oxígeno, porque tal cosa. No consideramos la importancia de la culebra por culebra, porque es un individuo que nació y ya existe y por ser tiene derecho, sino porque controla las plagas, que además es una palabrita que me la... En fin, porque controla las plagas, porque su veneno sirve para el cáncer, porque... Estamos ¿cierto? investigando si sirve para el palo, porque además si no sirve para el cáncer, tiene que ser afrodisíaco. Sí, afrodisíaco, o servir para la eterna juventud, porque es que también. Los seres humanos tenemos que vivir para siempre, o sea, nuestro paso en la tierra no puede ser efímero, no. Tenemos que permanecer como si fuéramos tan importantes. Entonces a mí ese concepto, y yo lo veía ya en varias, voy a decirlo, sin miedo, el Instituto Humboldt, con el cual yo tengo serias discrepancias, no con el instituto per se, sino con el enfoque que tienen los profesionales que trabajan en el instituto. Estuvo allá haciendo como unas caracterizaciones y bueno y tal, en el enfoque de una sola salud. Y le preguntó el mismo Luis Carlos, le preguntó a una de ellas, ¿y los perros y gatos dónde quedan? Y ni siquiera los tienen contemplados. Entonces, que no hacen parte ni de la naturaleza, nada, ni de los nada, animales, nada. Como no los comemos. No los comemos, no existen. Ellos no sirven, no para compañía. Para compañía, entonces no importa, va a haber otro. Se muere, hay otro. Y además, como dañan la fauna silvestre, entonces hay que matarlos. Lo que hay que hacer es que matarlos, ¿cierto? Porque esa es la lógica. Entonces, si ni siquiera las personas que están bajo ese concepto entienden realmente qué significa una integralidad, entonces a mí, pues, yo esa pendejada no la acepto. Si se enfoca de una forma distinta, que no va a pasar porque las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud son antropocéntricos 100%, a pesar de que digan que tenemos que cuidar nuestros océanos como si fueran nuestros, pues no creo que eso sirva para nada. Sí, no, además que la ley de Dios en algún versículo vitrículo dijo que no están ahí para nosotros. Entonces ahí no hay una discusión. Creo que no nos va a tocar. A nadie le va a tocar. Muy rápido. Pero bueno, en fin. Una cosa que nunca se nos puede olvidar, nos reímos porque siempre nos olvida, es darle entrada a Gabriel. Y no es porque no olvide Gabriel lo queremos como un berraco, sino que uno siempre está pensando en con qué nos irá a salir Gabriel, con qué nos va a sorprender. Vamos a ver esta vez si nos va a sacar de la mojana o nos va a hundir un poquito más. Seguramente han escuchado hablar sobre los hipopótamos en Colombia,
que son un peligro, que dañan las aguas, que acaban con nuestra fauna y que van a atacar a los humanos que están cerca. Yo soy Gabriel Chica y en este nuevo episodio de Juicio Animal les contaré sobre la situación jurídica actual de los hipopótamos que amenaza su vida y su integridad física. Primero, es necesario recordar que los hipopótamos fueron traídos a Colombia en la década de los 80 por el narcotraficante Pablo Escobar, que en uno de sus caprichos quiso construir un zoológico privado en su hacienda, Nápoles, que queda en Puerto Triunfo, Antioquia. Es decir, los hipopótamos son víctimas de tráfico de animales silvestres. El descuido estatal y las condiciones de los ecosistemas en los que han permanecido los hipopótamos han permitido que los 4 hipopótamos que trajo Escobar hoy sean alrededor de 170 individuos. Pese a que animalistas y diferentes sectores sociales han requerido la intervención del Estado y han propuesto diferentes alternativas, la institucionalidad ha actuado bajo una lógica que podría resumirse en 2 únicas opciones: matarlos o no hacer nada. En un acto deplorable, mataron a Pepe en 2009 y el resto del tiempo, efectivamente, decidieron no hacer nada, o bueno, por lo menos nada eficiente ni relevante. Siguiendo esta cadena de errores, en marzo de 2022, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible expidió la resolución 0346, que incluyó a los hipopótamos en el listado de especies exóticas invasoras de Colombia. Esta inclusión fue la puerta de entrada para que el Estado construyera un plan de manejo para esta especie que fue elaborado por los sectores de las miradas más limitadas y adoptado oficialmente mediante la resolución 0774 de 2024. Este plan de manejo establece diferentes medidas que se supone serán adoptadas según el principio de manejo adaptativo, es decir, palabras más, palabras menos, según lo que vaya siendo necesario. Lo grave es que el plan, además de las medidas de confinamiento y translocación, establece la caza de control y la eutanasia, es decir, en caso que las autoridades ambientales lleguen a considerar que es necesario asesinar a los hipopótamos, tendrán vía libre para hacerlo. Esto sin considerar que la esterilización, que sería la opción más idónea y digna para el control poblacional, no está siendo contemplada expresamente en el plan de manejo, pese a que en las socializaciones y comunicaciones se pretenda hacer creer que esta medida está incorporada de manera transversal en el plan. Otras medidas como las alertas tempranas y la intervención social fueron establecidas en el plan de manejo sin que tengan unas herramientas significativas para su efectividad y sin que consideren realmente un respeto por las relaciones que han construido los lugareños con los hipopótamos como nuevos habitantes del territorio. Los estudios que sustentan el plan con evidentes sesgos solo han querido mostrar los supuestos perjuicios que ocasionan los hipopótamos. Acabar los conflictos con violencia ha sido una constante en la historia política de Colombia y los animales han sido desde siempre víctimas de estas visiones. El Estado colombiano sigue sin aprender de los errores en el abordaje de este conflicto ecosocial en el Magdalena Medio y aún considera que asesinar a los hipopótamos es una opción. Esto, además, es respaldado con sus ideas de bienestar, es decir, que si no le duele al animal, no importa matarlo, etc., desconociendo los avances jurídicos en términos de protección a los animales, su estatus jurídico actual que los reconoce como seres sintientes y el principio de solidaridad social establecido en la Ley 1774 de 2016 que obliga al Estado y a los ciudadanos a tomar parte activa en la eliminación de la violencia contra los animales. Por mi parte, considero que las medidas de este plan, que atentan contra la vida y la integridad física de los hipopótamos, como la caza de control y la eutanasia, en caso de implementarse podrían constituir actuaciones inconstitucionales por parte de la autoridad ambiental. Esto teniendo en cuenta que aún es posible identificar a los animales y que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha desarrollado de manera amplia las obligaciones estatales respecto a la protección de los animales como individuos sintientes. Debemos estar muy atentos a cualquier desarrollo de esta avanzada contra los hipopótamos y exigir al Estado, desde nuestros diferentes lugares y posibilidades, la garantía plena de la vida y la integridad física y emocional de los hipopótamos. Nos vemos en el próximo Juicio Animal. Venga, Juli,
el estado que ya mencionaste al instituto Von Humboldt, el estado que decías ahora, no, ya no ha llegado nada, la gente nos decía que, pues, que gracias por el cuidado, falta ver quién, no faltará el que se lo tuvo que mandar, ¿qué más iba a hacer? Pues yo no sé si son muy exagerados, pero los casos que uno conoce y ve en zonas de desastre, pues posiblemente eso ya ha sido una fuente de alimentación para alguien desesperado. Muy exagerado yo, pero a lo que voy, Juli, es qué posibilidad hay de que el Estado haga algo allá, o estaban allá, en algún modo, viste que... Pues no. Las corporaciones autónomas, algunas, bueno, junto con Corantioquia y otras de aquí de Antioquia, estuvieron rescatando monos aulladores. Salió en todas las noticias. En cambio, ninguna noticia nos ha sacado a los otros. Pero bueno, no importa. No lo hacemos por salir en las noticias. Pero como tal, las alcaldías o la gobernación no ha hecho presencia. Por ahí hubo un alcalde que vi que estuvo como repartiendo mercados y eso, y a pesar de que yo estoy en desacuerdo con las actividades asistencialistas, igual la que nosotros hicimos fue asistencialista, y eso de los mercados también, ¿cierto? Pero como una ayuda, vuelvo y repito, de hecho el problema surge por la corrupción, porque se roban el recurso del arreglo del dique, entonces pues... No, el Estado no ha hecho presencia. La verdad es que yo tengo que decirlo, pues, y lo digo no porque lo vi, sino porque ellos mismos lo decían. Nadie ha venido. Entonces no existe. De hecho, nosotros estuvimos tocando puertas de las alcaldías mucho antes de viajar. Nadie contestaba, todo el mundo se hizo el loco. Por ahí alguien me escribió: yo soy de tal parte, trabajo en la alcaldía de Sucre, ustedes van a venir, entonces cuenten con nosotros. Bueno, necesitamos transporte en lancha hasta allá. Nunca más volvieron a contestar. Entonces, me parece que el aporte que ha hecho el Estado es nulo, o sea, ni siquiera para apoyar iniciativas como la nuestra, que ya estaban dispuestas a ir. No, eso igual, nos tocó pagarlo a nosotros, esa ida en lancha que es costosa, casi $1.000.000, porque era todo el día, en lancha, gasolina, todo. Y con eso nosotros íbamos podido comprar mucha comida, pero no lo pudimos hacer porque nadie nos quiso donar siquiera un transporte en lancha, y allá hay un poco de lanchas parqueadas, sin hacer nada, todas marcadas con el logotipo del municipio, que nos hubieran podido prestar, o sea, eso no les hubiera, y si hubiera significado un gasto para una alcaldía, aunque sea tan pequeña, pues no hubiera sido tanto, y la ayuda que hubiéramos podido llevar sería mucho mayor. Pero no, desafortunadamente no hay presencia del Estado. Juli, vamos a escuchar a la persona de menos palabras y más gran corazón que tiene seguramente Raya, que es Mayerly. Mayerly, ¿qué? A ver, Mayerly, cuente cómo vivió usted eso. Tiene todo el tiempo que quiera, que sabemos que va a ser poco. Desde que llegamos a La Mojana, uno siente un sinsabor por ver tantas falencias. Las personas tienen muchas necesidades, y si a ellos les faltan cosas, ¿qué decir de los animales? Pues en muchas ocasiones se tiene que buscar primero si hay algo para comer los humanos, y de lo que sobre se les da a los animales. Al ver a tantos animales en tan malas condiciones, literalmente en los huesos, con hambre, que se pelean por un grano de comida que se cae al suelo, pues se pone uno a pensar la diferencia tan abismal que hay con los animales que nosotros atendemos en la clínica aquí en Medellín. Pues ellos afortunadamente tienen unos tutores que pueden suplir sus necesidades de salud, alimentación, amor y compañía. ¡Ládralo! Yo pensaría que para intentar ayudar a los animales de La Mojana o de lugares apartados, se debe iniciar con una educación para las personas. Es obvio que no se puede ir solo a decir ustedes deben hacer las cosas así de esta manera. Hay que llevar una ayuda integral, donde todos ganen. Pienso que si ellos están bien, pueden darle mejor calidad de vida también a los animales que tienen a su cargo. Da tristeza ver que mientras los animales que llegan a la clínica aquí en Medellín tienen sus recursos asegurados, pues los que en este momento están en La Mojana se están muriendo de hambre. Mayerly, gracias por tus infinitas palabras y tu gran corazón. Siempre
en el corazón de Raya y de todos los que hacemos parte de una u otra manera de este esfuerzo por los animales. Juliana, Señor, mucha plata fue ahí. Uf. Pues no nos diga cifras, si quiere Todavía decirlas, no si las van a hacer tengo. una auditoría. Sí, claro, pues nosotros usted siempre hacemos muy un juiciosos, un publica informe, y dicen, sí. vea, nos recogimos tanto y Pero este esfuerzo monetario valió la pena, sirvió como que uno diga, pero nos hicimos el trabajo lo hicimos, no nos íbamos a quedar con las manos cruzadas frente a esto, no somos capaces de seguir como Raya adelante sabiendo que hay animales sufriendo. Mira, Camilo, yo tuve muchas dudas si hacer este operativo o no. Yo pensaba, ¿para qué? ¿Qué cambio vamos a hacer? Porque uno cuando va con esterilizaciones sabe que el cambio es mucho, o sea, no se ve, es intangible, pero el cambio es mucho. Pero yo decía, ¿para qué vamos a ir allá? Esto es un pajazo mental que nos estamos haciendo, un espaldarazo que nos estamos dando para decir, uy, mire cómo ayudamos, o esto es por el ego, o realmente sí va a haber algo de diferencia. Y todo el tiempo allá igual pensé lo mismo, yo pensaba, o sea, estas comidas que les estamos dando le va a durar una semana y después qué, y después qué, y después qué, y después qué. Y costó mucho, o sea, como esto no es algo como tan fácil de mostrar, entonces fue muy difícil recoger la plata, o sea, ni tan difícil, yo no voy a ser desagradecida porque la verdad es que mucha gente se unió y en tiempo récord pudimos recoger por lo menos lo que necesitábamos para hacer lo que queríamos hacer. Hubiera sido bacano recoger más, obvio, para poder hacer más, pero logramos pues como el cometido con el tiempo que teníamos y todo. Pero sí, uno siempre queda con el sinsabor de ¿y ahora qué? ¿Qué más hago? Porque yo soy el tipo de persona que es como, ¿qué más hago? ¿Qué más hago? No, hay que hacer más, necesitan mucha ayuda, hay que hacer más. Y me empiezo a enloquecer mucho, trato de tranquilizarme, pero para mí tranquilizarme no es una opción. Pero ¿sabes qué? Nosotros en segundo día fuimos a un lugar, salimos de un lugar en el que pues salen en algunos videos muy rápidamente 2 cachorritos, muy flacos. Cuando la gente me dice, estaban muy flacos, yo digo, no, los animales allá no estaban flacos. Los animales allá estaban en un estado peor, que es como cuando ya uno sí ve que no hay ni siquiera vida en sus cuerpos, que es como pegadito. Está resistiendo ahí por circulación de sangre. Sí, pegaditos, así pegaditos. Toman agua y comen basura y así, pero nada. Y yo los vimos y como, uy, no, unos cachorritos muy preciosos. Les dejamos comida, les dejamos mucho. Y en esa casa había como 10 perros, porque otro fenómeno era que la gente tenía muchos perros porque se reproducían y a algunas personas les da pesar matarlos, que es lo que hace la mayoría de gente, a los cachorros, ahogarlos, tirarlos al agua, a la ciénaga. Y allá había muchos perros, todos en unas condiciones muy precarias. Les dejamos 2 bultos de concentrado del pesar tan horrible que nos dio. Y decidimos en el transcurso de los días siguientes que íbamos a rescatar esos 2 perros. Se los llevó la señora María B. de la Fundación Defensora de Animales de Sincelejo. Pues los rescatamos porque sabíamos quién los iba a recibir. Nosotros no somos como, ay, vamos a llevarnos y ya vemos. No. O sea, nosotros no tenemos ese objetivo, pero bueno, entonces la señora se los llevó. Cuando fuimos a recogerlos el último día, si fueran 2 días que habían comido, ya se les veía distintos, ya no se veían pegados del hueso, seguían muy delgados, seguían flacos, muy flacos, pero ya no era ese mismo. Y los ojitos. Y los ojitos, sí, ya tienen vida. Y yo dije, bueno, al menos les dimos un impulsito, o sea, ya después como que vi los perritos, dije, no va a ser una diferencia muy grande, pero al menos les dimos un impulsito para seguir adelante, porque sí está muy complicada la situación allá, muy complicada. Entonces sí, pues digamos que uno dice, bueno, algo valió la pena. Juli, frente a eso que decís,
cuando llueve y uno dice está lloviendo mucho y vos que todo el día estás viendo desastres, inundaciones, pues, lo digo por conocimiento de causa, para quienes no conocen a Juli, usted, si ella dice espérate, es porque le acaba de llegar una notificación que se inundó Andorra, la cosa más rara del mundo, pero esa es Juliana, o que se incendió Budapest, no sé qué, una vereda de... Bueno, en fin. Ay, no, parezco loca. Entonces, cuando eso pasa, vos, ¿qué pensás? O sea, vamos a volver a hacer otra recolección, ¿qué pensás hoy, después de llegar de La Mojana, tan fresca el arribo de nuevo a Medellín? Yo siempre llego pensando, bueno, ¿cómo voy a hacer para volver? ¿Cómo voy a hacer pero ahora ya necesito más plata? Entonces todo el tiempo pienso, voy a decirle a Jefferson Cosio, voy a llegar hasta el punto de decirle a Jefferson Cosio que me dé $1 millón. Ay, taguen a Jefferson Cosio. Sí, taguen a Jefferson Cosio. Por favor, taguenlo todos. A Karol G. A Karol G. Esas son mis dos opciones principales. Entonces a cada uno le va a pedir $1 millón, que eso es como quitarle un pelo a un gato. Valga el lenguaje especista. Le voy a quitar ya, milloncito de dólares. $1 millón, eso no es nada. Con $2 millones. Ya tenés el cuadro Excel. Mentiras, no. Pero sí, o sea, pedir a estos influencers y hacer un operativo. Ir unas semanas, primero, una semana de alimentación intensiva. Si no están bien, eso es porque a mí alguien me decía, ay no, pero entonces vamos a hacer una jornada de esterilización. No, aquí me pasa una jornada de esterilización. O sea, la mortalidad sería una aniquilación. Una aniquilación. Una jornada de eutanasia. De eutanasia mejor de una vez. Barata y más efectiva. Sí, me indolora. Además que Juan Gel lo agradecería. Sí, Juan Gel lo agradecería. Entonces no, o sea, como ir intensivo una semana a dar comida, recuperar, desparasitar, ir recuperando los que necesiten y ahí después sí, ¡tin! Un operativo de esterilizaciones nunca antes visto. O sea, por lo menos para 2.000 animales, por lo menos. Y eso que cubriendo algunas de los lugares que nosotros fuimos. Pues, sí, porque es que, y lo que nos preguntamos Catalina y yo es, esos animales en estas condiciones de desnutrición y abandono, ¿cómo se siguen reproduciendo? O sea, cómo su organismo... Y además en la naturaleza y en su instinto, porque normalmente pues lo que uno lee o que habla es que las manadas cuando ya se sienten estables no se reproducen, o sea, llegan a un punto de equilibrio que dicen ya está acá. Y cuando no hay recurso. Cuando no hay cuando no hay forma de sobrevivir, si fueran muchos, entonces uno dice... ¿Qué tanto les dibujamos su naturaleza a estos animales que domesticamos que ya a ellos no les importa y no? Lo mismo que a nosotros. Comer. Comer, catriar y hágale, que con que haya trago, comida pero los perros no toman trago. Sí, ellos sí se embriagan con algo, ellos no nos han contado. Venga, Juli, entonces vos decís, con 2 milloncitos, Karol G, Cosio, etiquétenlos por favor. Etiquétenlos por favor, para que nos ayuden. Para que nos ayuden, @ ¿quién más? Metamos a otro. A todos los que quieran etiqueten. Mini Vanilli. Sí, Mini Vanilli, que eran 2 y ni siquiera eran ellos. Bueno, en fin. Bueno, el que quieran etiquetar que nos ayude con plata. Ahora, es muy importante decir algo. Para uno que hace este tipo de cosas es más difícil conseguir plata que si yo tuviera un albergue. A la gente de los albergues todo el mundo le quiere dar plata. Yo no estoy diciendo pues que no les den. Que no les den, no, sino que es más fácil. Es más fácil a la gente que esterilizamos. No, ¿por qué? Porque es intangible. Yo no puedo decir, pues yo no tengo nada que mostrar con un perro sin esterilizar, perro esterilizado. O sea, ¿y qué? Ay, ¿y qué? Julia, ¿y cuál es la diferencia? Perro sin esterilizar, feíto. Así como hacen el antes y después en las estéticas. Sí. Y perro esterilizado con corbatín y peinado. Entonces la gente dice, buena idea, sí se les nota. Y estoy seguro que funciona. Vamos a hacer esa, pues la próxima. Listo. Y entonces, claro, y además van a tener una ventaja cuando lleguen con los $2 millones, les toman las fotos feos, raquíticos y luego los muestran gorditos, operados, con el corte de moda, así peladitos, son laditos, sin huevitas. Bueno. Entonces ahí hay una cosa que es que este tipo de operativos o de acciones tiene una desventaja muy grande frente a la sensiblería, ¿cierto? Porque la sensiblería desafortunadamente es una de las razones por las que la gente dona.
La gente dona por pesar, no porque realmente diga, este trabajo está bien hecho, Es quiero necesario, potencializar este correcto. trabajo, sino, ¡ay, qué pesar me hace perrita! Voy a donar. Y yo no estoy diciendo, no estoy juzgando, no estoy diciendo que son estúpidos ni que son bobos, yo no estoy diciendo eso, o sea, porque la gente malinterpreta. Entonces, es muy difícil para nosotros luchar contra eso. Ojalá de ahora en adelante las personas que nos están escuchando piensen de una forma más crítica a la hora de donar y que se cree una cultura de donación, o sea, cada uno puede donar 100.000 pesos, 50.000 pesos al mes fijos, Con su capacidad. de su capacidad, 20.000 pesos, o sea, yo quiero donarle a esta organización 20.000 pesos mensuales, y eso para una organización es mucho. Sí, porque es que además no es ir un día A bañar perros. Pueden ir a... No, y pueden ir a bañar el perrito. pues. Sí, claro, A claro. lo que digo yo es que la organización se puede proyectar en el tiempo. Sí. Porque el resto es como, bueno, en enero vemos de qué vivimos, en febrero también, en marzo sabemos de que no vamos a llegar a abril, en abril decimos milagro, hubo plata para mayo, Sí, y así no, sí, es se muy la pasa difícil. uno con la incertidumbre de poder hacer acciones de verdad contundentes y a largo plazo. Juli, saliendo de la sensibilería, y ya para ir cerrando, porque la gente sabe, ¿crees muy arriesgado hacer un programa en la próxima en que hablemos de la necesidad de que el Estado esté ahí pendiente de los animales? Que de los humanos se encarguen los... Pero en desastres. Sí. Sí, a mí me parecería muy bacano poder escuchar voces institucionales, pues como oficiales frente a... Como para entender también si posiblemente hay unos humanos maniatados, con ganas de hacerlo, y posiblemente es que no hay forma, posiblemente es que como Estado nunca, que somos parte del Estado, a todos se les olvida, pues nosotros podríamos hacer toda la presión posible. Claro. Se nos ha olvidado también legislar para ellos. El capítulo anterior ojalá lo puedan escuchar, y es, hay que legislar en pro de los animales, y se está empezando a hacer con más fuerza, cada vez con más intención, lastimosamente con muchas peleas y muchos Ay, egos sí, y qué mucha cosa tan vaina, cada horrible. vez está como más hartica la Sí, situación, muy harta. pero pese a lo harto, como ciudadanos tenemos que estar ahí. Cáiganos bien más uno que el otro, tenemos que estar ahí. Y a mí me gustaría hacerlo, como para entender también qué limita al Estado, que somos nosotros, o sea, qué ventana no le hemos abierto a la atención a los animales, para conocer ese espacio y poder hacer también incidencia de él. Nada, no ganamos seguir llevando cuidado si no hay una posibilidad de política y de acción estatal constante frente al asunto, y poder exigirla y, ¿cómo se dice? Vigilarla. Y vigilarla. Entonces, bueno, ¿qué decir? Nos le medimos a ver si encontramos Vamos a ver a quién encontramos que nos quiera dar una entrevista. que quiera- todavía nos quieran. No, a mí me quiere todo el mundo. A mí me quiere todo el mundo, ojo, ojo, ojo. No, sí, a Raya lo quiere todo el mundo. Eso, Nosotros no nos eso. metemos en problemas con nadie. no- A mí no no me casamos interesan los pelea con problemas con nadie. Somos Corporación Raya. Bueno, Juli, y cerremos con sensibilería. ¿A quién hay que agradecerle hoy? Sí, bueno, pues este operativo lo quiero agradecer principalmente, obviamente, a Luis Carlos Sarmiento de Proyecto ALA por unirse, porque también por luchar la conseguida de la plata, por estar allá poniendo el pellejo, a Eider, pues obviamente a Catalina, a Juan Yerli de la Corporación Raya, a Eider, a el señor José Luis, al señor Don Alonso, a Jimena, María B, también a todas las personas que donaron. Yo les quiero agradecer mucho porque se unieron en tiempo récord a conseguir lo que nosotros estábamos buscando. Muchas gracias por su generosidad. Le agradezco también a los emprendimientos veganos de Medellín, que también en tiempo súper récord nos donaron comida para llevar. Pues nosotras en Raya es una organización vegana, y las personas que están en nuestros operativos comen veganos, sean o no lo sean, ¿cierto? Entonces nos donaron para alimentar no solamente a Juliana, Catalina y Mayerly, sino a todo el resto del equipo. Muy bien alimentados estuvimos. Envidiablemente alimentados. Entonces voy a decir a quiénes son, es que espero que no se me olvide. Coraje, Lenteja Express, Tartironorium, Bexpress, Química Cósmica, Cocao,
Y a Laura, la nutricionista, por pues toda la ayuda, por unirse también. Y pues un agradecimiento grande a la comunidad de allá, de La Mojana, de los municipios que visitamos, por recibirnos, por aceptar la ayuda para sus animales, por querer ayudar a sus animales. Eso es un agradecimiento muy grande que les tengo, y a todas las personas que nos dejaban mensajes, que nos dieron un like, porque eso a uno lo anima, porque cuando yo publico y me dan 3 likes, yo me quiero morir, porque uno cae en esas estupideces, y uno dice, pero es que a nadie le gusta lo que nosotros hacemos, o qué, es que nadie nos apoya, pero esos likes que parecieron que a uno dice, pues son una motivación, sí, o sea, es como bien, están viendo, les gusta, los comentarios tan bonitos que nos dejaron, todo eso, bueno, les agradezco muchísimo, y hoy particularmente le agradezco a José Antonio Santamaría de La Onda Corta por prestarnos este espacio para grabar nuestro podcast. Sigan a La Onda Corta a través de algo. Ahorita les vamos a dejar en la descripción cómo enterarse un poco más de Onda Corta. Y también por la música que han oído, los efectos, las cortinillas también. Hace parte de ese milagro. Este era, que nosotros siempre lo decimos, este es el que nos prestó la cabina. Bueno, sí, ustedes siempre han escuchado que decimos, gracias, estamos hoy en su territorio. Bueno, Juli, tenemos un reto, vamos a ver si lo logramos, de lograr hablar con quienes van a ser Estado para que esto se aminore un poquito el impacto, o que al menos haya manera de actuar con más capacidades en el futuro. Bueno, muchísimas gracias y nos escuchamos pronto. Chao. Hasta luego.